Vamos a hablar ahora de economía, ¿no? Porque la Facultad de Administración y Economía, la FAE, de nuestra universidad, de la USACH, está celebrando sus 50 años ya con una serie de actividades, los 50 años de nuestra Facultad de Administración y Economía. Una de ellas se realizará el próximo miércoles 2 de noviembre a las 19 horas y se trata de la charla ¿Por qué es tan desigual la desigualdad en el mundo? Interesante y porque además allá un juego de palabras tiene una profundidad increíble, ¿no? ¿Por qué es tan desigual la desigualdad en el mundo? ¿No? En todas las economías no es lo mismo las desigualdades que se viven respectivamente, ¿no? ¿Será entonces que cada país se merece la desigualdad que tiene? Una también de las preguntas que surge, ¿no? De este seminario, unas preguntas que va a abordar también entonces la Facultad de Administración y Economía, la FAE de la USACH, y que hablaríamos con el doctor en Economía de la Universidad de Oxford, profesor también de la Universidad de Cambridge y de nuestra universidad, José Gabriel Palma, quien también ha tenido una voz discordante, ¿no? De lo que ha sido el TPP-11 y la idea de firmarlo. Bueno, recién hablábamos en titulares que no se acogió a trámite por el Tribunal Constitucional este requerimiento de algunos diputados, porque había sido, según ellos, mal presentado, ¿no? Este TPP. Bueno, dice que no al TC, así que va a seguir adelante y ya la ministra de Relaciones Exteriores, la ministra Urrejola, señaló que no van a esperar las 6 letters famosas, así que de aquí a diciembre se va a firmar nomás el TPP-11, pese a que muchas de las personas que hoy están en el gobierno, partiendo por el presidente de la República, cuando eran parlamentarios eran férreos opositores a este sistema de malla productiva, que significa finalmente pertenecer tanto, ¿no? Depender tanto de estos tratados, que finalmente es una entrega de soberanía a cambio de más mercado. Eso es finalmente, ¿no? De alguna manera, como también lo has expresado en más de una columna, don José Gabriel Palma, te repito, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, profesor de la Universidad de Cambridge y también de nuestra universidad, quien está al teléfono y también al contacto visual en Internet. ¿Cómo está, José Gabriel? Bienvenido a Razones Editoriales. Aquí estamos, muchas gracias por la invitación. Ahí está, no sabía si había funcionado Internet, así por eso dije teléfono, pero qué bueno que lo tengamos también ahí a través de nuestras pantallas, José Gabriel, para hablar de los 50 años de nuestra Facultad de Administración y Economía. ¿Qué, qué le parece a usted, ¿no? Estos 50 años? ¿Cómo podemos definir este cincuentenario de nuestra Facultad de Administración y Economía? Bueno, es un aniversario que bastante importante. Yo creo que se ha transformado en una de las mejores escuelas de economía y administración en Chile. Y, y bueno, 50 años no es un número menor. Así que ya tiene toda una tradición y todo un estilo. Usted, José Gabriel, hace clases de la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Santiago. La economía, por definición, es una ciencia política, ¿no? La economía política. ¿Cuál es la mirada que Mire, se tiene frente a la enseñanza? ¿Cómo se define una facultad de economía desde una universidad? mire, es una muy buena pregunta porque una de las disciplinas que más tiene inseguridad sobre sí misma, que más cuesta autodefinirse y autoidentificarse, es la economía. La economía es sin duda una ciencia social, pero en los últimos 30, 40 años un grupo bastante grande, yo diría mayoritario en la profesión, ha estado intentando transformar la economía en una rama de las matemáticas aplicadas. O sea, y eso no ha sido un proyecto muy provechoso. Por supuesto, hay áreas de la economía que se benefician e interactúan y dialogan muy bien con el álgebra y la matemática. Pero el problema es Ujú. que cuando la economía pretende ser una sucursal de la matemática aplicada, pierde su identidad de ciencia social y no pasa realmente a ser lo otro, o sea, queda un poco en un terreno de nadie, o sea, pierde su identidad sin poder descubrir otra. Pero yo creo que una cosa fundamental que tenían los economistas clásicos, que tenía todos los Ujú. economistas de la posguerra, como Keynes, etcétera, es entender que la economía es y siempre va a ser una ciencia social.
Y en ese sentido yo creo que rescatar eso ha sido una labor importante que hemos estado tratando de hacer mucha gente en este último tiempo. O sea, hay mucho más que ser el tesorero del curso. ¿Perdón? Que es mucho más que ser el tesorero del curso, a eso me refiero, ¿no? Que la mirada que tiene también como ciencia social. Claro, y lo fundamental de la economía es su capacidad de diálogo con la sociología, con la política, con la historia, con la filosofía. O sea, la economía de alguna forma es como está en esa área donde interseccionan todas las otras ciencias sociales y la filosofía Mm, política. Y en ese sentido, una cosa que es fundamental es que reconocer que ese diálogo que se ha perdido en los últimos 30, 40 años, hay que recuperarlo. O sea, todos los economistas clásicos, bueno, como Adam Smith para adelante, venían de la filosofía y los economistas de la era de Keynes, etcétera, también eran gente ujú, que además entendía mucho de historia y de política, sociología. En el caso mío, un poco mm. extremo, yo hice un doctorado en economía en la Universidad de Oxford y después que terminé el doctorado de economía hice otro en ciencias políticas, porque me di cuenta de que había que entender toda esa área de interacción. Y después Claro. trabajé mucho en historia económica, entonces es como eso es lo que hay que rescatar, porque la economía se ha Claro. transformado en una disciplina, como le digo, que pretende ser otra cosa que no es matemática aplicada y además ha perdido su diálogo con el resto de las ciencias sociales. Interesante. Y la que sale perdiendo es la economía, no las otras ciencias Mm. sociales. Claro, de Adam Smith a Marx, por ejemplo, por poner dos personajes, digamos, de medio en la antípodas, ¿no? Hay más sociología bueno, obviamente más política que economía en sí mismo, ¿no? O al Claro, menos el resultado de la crítica. y los dos venían, y también los otros economistas clásicos venían todos de la filosofía, o sea, Mm, era como eh, era ese conocimiento amplio y la interacción de distintos lenguajes de distintas ciencias sociales fue lo que enriqueció y hizo desarrollar a la economía. Desgraciadamente, de los años 70, 80 en adelante, eso se ha ido perdiendo, pero hay mucha gente que hemos estado tratando de recuperar eso. Ahora en Chile, como usted sabe, en este minuto hay dos visitas importantes, dos economistas muy conocidos, la Mariana Mazzucato mm. y Joseph Stiglitz, y ellos dos han tratado de Premio eso. Nobel. Mm, mm. Ellos dos son de ese proyecto de reencontrar la identidad de la economía que se había ido perdiendo en los últimos 30, 40 años. Y esa Mm. identidad solo se da en las ciencias sociales. Y además, profesor José Gabriel Palma, el tema de la desigualdad, por supuesto, que recorre a estas miradas también de la economía desde la sociología. Y es un tema también interesante que va a tener esta actividad que se va a hacer con motivo de estos 50 años de la FAE. Este miércoles 2 de noviembre hablábamos a las 19 horas, el nombre muy sugerente, ¿no? ¿Por qué es tan desigual la desigualdad en el mundo? ¿Qué significa eso, ¿no? Que hacia dónde apunta la desigualdad de la desigualdad. Mire, lo que apunta a lo siguiente, una de las cosas que más preocupa, que más, no sé si la palabra hubo curiosidad o preocupación, pero uno de los temas centrales que ha estado en la economía desde los clásicos hasta hoy día, y en algunos más, en otros menos, por ejemplo, en David Ricardo él definió la economía como la ciencia que estudia cómo se distribuye el ingreso entre los grupos que contribuyen en su formación, trabajadores, Ujú. capitalistas y rentistas. O sea, él define la economía como la ciencia que estudia la distribución del ingreso, la desigualdad. O sea, unos más, unos menos, siempre se han preocupado de eso. Ahora, si usted mira la economía mundial en este minuto, hay una variedad, una heterogeneidad
de niveles de distribución de ingresos que es fantástica. Desde economías que tienen distribución de ingresos bastante igualitaria, a otras que llegan a ser una desigualdad que la única palabra que a uno se le ocurre que es obscena. Y América Latina está entre los países con mayor desigualdad en el mundo. Hay solo una región que nos gana en eso, que es el sur del África, los países del rico en materias primas de ingreso medio del África, Sudáfrica, Botsuana, Namibia. Y algunos de los periféricos, como Angola y Zaire, etc. Pero fuera de esa región del mundo, Latinoamérica es por lejos la más desigual en el mundo. Entonces la pregunta es ¿por qué hay tanta... profesor, disculpe? ¿Cuáles son las causas de esa desigualdad que usted denomina así, ¿no? Tan escandalosa que... Mira, como los grandes temas en economía, la respuesta es larga, compleja y difícil. O sea, no hay así una causalidad única, o sea, la causalidad en economía no son nunca simples ni unidireccionales. Aquí, pero básicamente, la gran diferencia aquí es que si uno mira la economía tradicional, la ortodoxa, lo que se llama la economía neoclásica, que es la que informa la mayor parte de la enseñanza de economía en Occidente, por lo menos, y la que influye y la que informa la política económica que se aplica en muchos países como el nuestro. Para ellos, la desigualdad es básicamente el producto de lo que los economistas llamamos los fundamentos, o sea, de las cosas objetivas, del nivel de recursos naturales, del nivel educacional, del nivel de... O sea, como que de alguna forma, dadas ciertas condiciones, la desigualdad resulta de eso como un poco como la ley de gravedad. O sea, dadas estas condiciones, esta es la desigualdad que resulta. Ahora, hay otra escuela que viene especialmente de David Ricardo, un economista clásico que para mí es el fundamental en esta área, que realmente es lo que influye en la desigualdad. No son solamente los fundamentos económicos, sino también en una forma, pero esencial, es la historia, las instituciones y la política. En otras palabras, lo que pasa en el mundo es que hay lo que los economistas a veces nos gusta decir equilibrios múltiples. O sea, dadas ciertas condiciones, el nivel de tecnología que hay en este momento en el mundo, el tipo de mercados financieros con su locura absoluta en este minuto, los conflictos que existen, o sea, dadas las mismas condiciones, hay países que son capaces de construirse a sí mismos de una forma en la que terminan siendo bastante igualitarios, y hay otros que con esas mismas condiciones se reestructuran, se organizan, se transforman en sociedades que son altamente desiguales como las nuestras. Lo que interesa es cómo interactúan esos factores, la historia, la política, las instituciones, esa interacción entre fallas de mercado y tipos de organización política, etc. Y en el caso de América Latina, lo hacemos mal, muy mal, bastante mal. Y terminamos con las desigualdades más obscenas del mundo. O sea, para dar un par de números, en Chile, el 10% más rico se lleva el 60% del ingreso, el 60% del ingreso. Ahora, eso sucede no es que eso resulte de cómo funcionan mercados competitivos. O sea, eso es una distorsión de mercado. Es por un lado que un grupo pequeño se lleva la renta de los recursos naturales, y además se la llevan gratis. O sea, solo en Chile el agua se le regala a las personas que tienen los derechos de agua, los cuales se consiguieron en la dictadura de forma que todos sabemos bastante poco sana, o
como pasó con la ley Longuera, se regalan los derechos de pesca por una situación bastante corrupta de la forma que se organizó esa ley. O sea, por un lado está todo el tema de los recursos, la renta a los recursos naturales, que en países como Chile se regalan a unos pocos individuos. En otros países no. En otros países se licitan, en el fondo se distribuyen entre los que son los dueños de recursos naturales, que en el caso chileno somos todos los chilenos. O sea, incluso la Constitución de Pinochet dice que los dueños de los recursos naturales somos todos nosotros, todos los chilenos y todas las chilenas, excepto que se la llevan un grupo pequeño de personas. O sea, ¿cómo usted junta esas dos cosas? Yo hasta hoy día no la entiendo. Pero en fin, eso es nuestra realidad media García Marquiana. Perdón, entonces, como le digo, ¿cómo se llega a una situación en la que 10% de la población se puede llevar una tajada tan grande a la torta, el 60% de la torta? Y la otra cosa, el otro lado de la medalla, es que hacen con esos ingresos. Y en Chile hacen cualquier cosa menos algo productiva. Entonces tenemos el peor de los dos mundos. Profesor, nos estamos contra el tiempo, pero déjeme hacer una pregunta para finalizar sobre una columna que usted escribió en CIPER. Usted ya ha sido un crítico en las entrevistas y también en las columnas que ha hecho sobre la firma del TPP-11 que ya tiene luz verde del gobierno y además del Tribunal Constitucional. Y usted habló en CIPER sobre, y se hace una pregunta, ¿quieres consolidar el statu quo? ¿Qué tal elegir un gobierno de izquierda? ¿Por qué le parece a usted que este gobierno está legitimando o consolidando un statu quo y qué le parece entonces que ya tenga luz verde del TPP-11? Mire, ahí hay dos preguntas. Partamos ¿por qué el TPP es algo tan negativo? Y la segunda es ¿por qué se pudo sacar solo en un gobierno de izquierda? El TPP es tan negativo precisamente por lo que estamos hablando. Porque el TPP lo que hace es que nos ata al statu quo, nos pone una camisa de fuerza que lo único que es posible es el más de lo mismo. Ojalá mejor, pero el más de lo mismo. Cualquier grupo, cualquier gobierno, cualquier movimiento que quiera hacer algo distinto, quiere reestructurar esta economía, transformarlo, el TPP lo hace difícil, lo hace complicado porque hay que pagar compensación a cuánto rentista, a cuánto persona distorsiona mercado en la estructura actual, que en una nueva estructura van a salir perdiendo. Existe ese famoso concepto de la expropiación indirecta, que se le da garantía a la rentabilidad de los grandes conglomerados internacionales y nacionales sobre esa rentabilidad. Por lo tanto, dificulta el cambio. O sea, en el momento que más necesitamos transformarnos para salir del pantano en que estamos, nos atamos las manos, nos ponemos esta camisa de fuerza que es el TPP. Por eso el TPP es tan negativo, porque algunos hablan que es un tratado comercial, pero lo comercial son 5 capítulos de los 30. Hay otros 25 capítulos que son otras cosas, que es básicamente cómo atarnos al statu quo. Ahora, ¿por qué se pudo hacer en un gobierno de izquierda y no en un gobierno de derecha? O sea, Bachelet trató de sacarlo, un gobierno centro-izquierda, y no pasó por el Parlamento separado. Piñera trató, pero de todas las formas que pudo, de que se aprobara, y lo que estábamos en contra, que era una gama bastante grande y además transversal políticamente de personas, logramos pararlo. Pero en un gobierno de izquierda no. Eso es uno de los misterios, digamos, más grandes de la política, no solo chilena, pero ciertamente chilena. Lo que pasa es que cuando usted tiene un gobierno de izquierda como este, que además tuvo la mala suerte de tomar el gobierno en una situación económica tan mala domésticamente, pero también tan mala internacionalmente, en una situación tan delicada como eso, lo que pasó fue que la derecha económica le quitó el piso, y cuando le quitó el piso al gobierno le dio el vértigo. O sea, se quedó un poco en el aire, y en una situación de tan debilidad, especialmente después de haber perdido el plebiscito, que ahora la derecha básicamente le condicionó todo lo que este gobierno quiere salir adelante, volver a discutir la cosa de la Constitución, la reforma tributaria, algo reforma pensiones, o sea, le condicionó todo a que aprobara el TPP.
y este gobierno Perfecto. cedió y lo aprobó. Entonces lo que no pudo salir en un gobierno de derecha, salió en un gobierno de izquierda. Eso no es primera vez, la concertación pasó a... Las peores concesiones mineras que se hicieron en Chile se hicieron durante el periodo de la concertación en los 90. O sea, lo peor de las concesiones plenas de José Piñera, no la hizo José Piñera, la hicieron los gobiernos de la concertación en los 90. O sea, esta es una historia que se repite, que de alguna forma bastante, digamos, casi garcía-marquiana, el empresariado logra sacar cosas que ellos buscan desesperadamente, que les da todo el acceso a sus rentas fáciles, etcétera, toda la fruta que está al alcance de la mano, logran hacerlo en gobiernos débiles de izquierda, en lugar de que, porque cuando están en gobiernos de derecha, no logran sacarlos adelante. Es una de los misterios de la política, pero que en Chile se repite. Este gobierno no es tan original en ese sentido. Se repite lo que ya pasó en la concertación en los 90. Muy bien, hacerla entonces la invitación nuevamente este miércoles, recuerda, ¿no? Miércoles 2 de noviembre a las 19 horas. Va a ser transmitido todo esto por YouTube, ¿eh? Por si te quieres, ahí están las coordenadas en pantalla para que tú también seas parte de esta charla. Todas estas informaciones por estos 50 años de nuestra Facultad de Economía y Administración están en fae.usach.cl y ahí pones el slash, te metes ahí a la página 50 aniversario, ¿no? Para que también seas parte de esta discusión ciudadana. José Gabriel Palma, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, también doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex y también profesor de la Universidad de Cambridge y de nuestra Universidad de la USACH. Un agrado hablar con usted, José Gabriel. Le mandamos un abrazo grande, que esté bien.